Pues bien, ya en esta parte final vamos a ver la suma gráfica de vectores. Anteriormente o al inicio de este tutorial estábamos haciendo suma de vectores, pero eso se llama el método analítico, que no es gráfico. Ahora le vamos a mostrar el método gráfico más utilizado para sumar vectores. Ese método tiene por nombre el método del polígono. Pues bien, veamos este caso. Aquí yo tengo tres vectores que están graficados en el sistema de coordenadas rectangulares. Y así hablo, por ejemplo, del vector A, que tiene en tamaño 10 unidades. Como lo ven, es un vector relativamente grande en relación a los otros. Y tiene un ángulo de 55 grados visto desde el eje X positivo. El segundo vector es el vector B. Es un vector en magnitud más pequeño que el vector A y tiene 7 unidades. Como vemos, el vector B es un vector todo vertical. O sea, él nada más va a tener componente vertical porque no tiene proyección en el eje X. Tiene un valor de 7 unidades. Y el vector C se encuentra en el segundo cuadrante. Eso indica que al final, si hiciéramos un análisis o una suma analítica, va a tener una componente negativa en X o una componente positiva en Y. Pero, whatever, en la suma gráfica no es necesario buscar los componentes. Este vector tiene en tamaño 5 unidades y tiene un ángulo de 30 grados, pero visto desde el eje X negativo. Si fuéramos a buscar el ángulo desde aquí, eso serían unos 150 grados, que no es más que restarle a 180 a los 30 grados. Pues bien, ¿cómo se hace la suma gráfica? Pues vamos a utilizar el método del polígono. Y como su nombre lo indica, el método del polígono es que cuando tú estás sumando los vectores, al final se forma un polígono. Veamos cómo. Lo primero es que trazamos el primer vector. Si se recuerdan, este es el vector A, que tiene 10 unidades. Este método debe hacerse a escala, o sea, debemos usar una regla y a una escala dada trazamos el vector con 10 unidades, que pueden ser 10 centímetros o 10 milímetros, en fin. Si ya establecimos una escala, nos vamos a adaptar a ella. Y con el otro instrumento, un transportador, para medir los ángulos. En este caso, tiraríamos un ángulo de 55 grados. Y ahí está nuestro primer vector. El segundo paso se puede ver aquí. Luego de trazar este primer vector, que lo teníamos aquí, ahí donde él termina, ¿verdad? En su punta, vamos a imaginariamente también tirar un sistema de coordenadas cartesiana. ¿Para qué? Para dibujar mi segundo vector, que sería el B, que tiene 7 unidades y es un vector vertical, ¿verdad? Hacia arriba, o que tiene 90 grados con respecto al eje X positivo. Y ahí está. Entonces ese es el segundo paso. A partir del primer vector, trazar el segundo. Y en ese mismo orden, a partir de ese segundo vector, ¿verdad? En su punta o flecha, trazo el siguiente vector, que era C, de 5 unidades, y con su ángulo que habíamos visto, que era 30 grados, aquí con respecto a la parte izquierda de X. Entonces ahí tenemos los tres vectores, que lo que hicimos fue irlos colocando uno, ¿verdad?, a continuación del otro. ¿Cuál va a ser el vector resultante? Pues el vector resultante va a ser aquel vector que va desde el origen o el inicio del primer vector hasta el fin o la punta o flecha del último vector. Y esa es la suma gráfica. Ya con una regla a escala o los instrumentos del lugar, yo voy a obtener el módulo del vector midiendo cuál es su tamaño con una regla a escala. Y su ángulo sería, ¿verdad?, con el instrumento para medir ángulo, visto desde el eje X positivo, y eso me daría el teta. Este vector claramente se ve que es un vector que está en el primer cuadrante, por tanto sus componentes rectangulares van a ser positivas. Y ese es el método gráfico para vectores. Muchas gracias por seguirnos en este tutorial. Seguimos.